¿Qué tal? Este video es de cómo se le pasó corriente a la batería de tu Granny 10. Para esto solo vamos a necesitar unos cables pasacorrientes. Para saber que el problema es tu batería, aquí te dejo algunos síntomas, cómo es que hace. Aquí le hace falta batería. El que a mí siempre me ha hecho cuando pide cambio de batería es este sonido extraño. Y el que más les ha pasado es como que parpadea todo el tablero al querer prenderlo. Así como Para empezar hay que juntar los carros lo más que se puedan, pero que no se lleguen a tocar. Ya hay que conectar el poste positivo de la batería que está viva, de la batería que tiene corriente, al poste positivo de la batería que no tiene corriente. Esto nomás hay que asegurarse de que toque bien el poste, no el plástico sino el poste. Aquí esta parte ya podemos conectar el cable negro. El cable negro va del poste negativo de la batería que tiene carga, y normalmente se puede llegar a conectar al poste de la batería que no tiene carga, pero puedes ocasionar algún cortocircuito. Entonces lo recomendable es conectarlo a algún punto del chasis del coche que no tiene carga, que en este caso de tu Granny 10 puede ser este tornillo que está aquí junto al cuerpo de aceleración. Nada más que quede bien pegado acá. Si saca algunas chispas es todavía normal, no pasa nada, no te espantes, no da toques, no hace nada. Nada más es cosa de que quede bien amarrado aquí a este tornillo, así como estamos viendo acá. Y ya empieza a cargar a la batería que está muerta. Recapitulando, es del positivo a positivo y del negativo de la batería que está viva. Recuerda que el coche que está donando la corriente debe estar prendido todo el tiempo. Entonces va a ser del negativo de la batería a alguna parte del chasis del carro, que puede ser este tornillo o incluso también puede ser en esta parte del alternador. Antes de querer intentar arrancar el carro, tienes que esperar 2 minutos y medio por lo menos mientras está pasando corriente del carro que tiene batería al carro que no tiene batería. Una vez que ya haya arrancado, tienes que quitar los cables en cuanto antes. Entre más rápido mejor. Si tienes alguna otra persona que te ayude, pues es mejor. Tienes que quitarlo, nada más ten cuidado mientras lo pones o los quitas, que no vaya a tocar nada de parte metálica, porque puede hacer algún corto, y menos que vayan a tocarse los cables entre ellos. Ya con esto quitas todos los cables del coche que está pasando corriente también, y ya con esto hemos terminado. Esto opera siempre y cuando tengas algún carro que te pueda pasar corriente. Para esto necesitas llevar siempre los cables en tu cajuela, y si no, pues a empujones o en una bajadita que tengas oportunidad, siempre y cuando sea tu coche manual o estándar. Si es automático no se va a poder. Si tienes espacio para el empujón, es en segunda, y si tienes poco espacio para maniobrar, sería en primera o en reversa, según te haya agarrado la situación. Si es así, vas a tener que abrir el switch, lo pones en posición de on hasta el último, como si lo intentaras arrancar aunque no prenda, y así le pones el clutch, el pedal del clutch hasta el fondo, y empiezan a empujar. Ya que haya arrancado una buena aceleración, le sueltas el clutch de golpe y así ya se arranca. Así es como llegamos al final de este video. Si te sirvió, regálanos tu like. Si tienes algún comentario, ahí está la caja de comentarios abajo para que te expreses. Nos vemos en el siguiente video.